Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pues ya listos para arrancar nuestra tercera sesión de este curso de temas selectos de proceso civil y mercantil. Como recordarán, la primera sesión del lunes vimos lo relativo a cómo se redacta una demanda civil y mercantil. El día 2, o sea ayer, vimos la teoría de los presupuestos procesales, qué son, en qué consisten, cuáles son los que regulan la ley civil y mercantil, y ahora veremos el tema de las actitudes posibles del demandado ante una demanda. Uno de los principios rectores que rigen los juicios de derecho privado es el de contradicción, o sea, ambas partes, actor demandado, tienen la oportunidad al menos de oponerse a todo aquello que haga el colitigante. Si uno demanda, el otro puede contestar la misma. Si uno ofrece pruebas, el otro también puede hacerlo. Si uno va a interponer un recurso, pues el otro también puede desahogar la vista con los agrarios, adherirse al recurso, etcétera, etcétera. O sea, siempre tienen que tener la oportunidad de chocar, de rebatir uno lo que haga el otro. Ahora, estábamos viendo entonces que los presupuestos procesales son esas condiciones mínimas, necesarias, indispensables para la válida integración de la relación jurídico-procesal. Sin ellos no es factible que se dicte una sentencia de fondo, no porque no tenga razón quizá la parte actora, sino porque no se han colmado los supuestos para que el juez pueda fallar el caso. Esos presupuestos procesales, ayer los vimos en el catálogo de las excepciones procesales que regula el artículo 35 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y el equivalente en sus estados a aquellos compañeros del interior del país, o el 1122 y 1131 del Código de Comercio, ¿verdad? Ahora, estos presupuestos procesales que en general son el emplazamiento, la personalidad, la competencia, la vía procesal, la cosa juzgada, etcétera, etcétera. Recordemos, deben ser estudiados de oficio por el juez. Esto es, se los invoquen o no las partes, ellos tienen que pronunciarse sobre eso. Por eso es muy común que en el litigio de repente ustedes se percatarán quizá un juicio en rebeldía, en contumacia del demandado, sin que meta las manos, y que cuando se va a dictar sentencia, el juez salga y diga: ¿sabes qué? Me acabo de dar cuenta que estuvo mal hecho el emplazamiento y ordeno reponerlo. Y se preguntarán, pero nadie lo solicitó, nadie lo impugnó. No importa, es un presupuesto procesal. Lo mismo como la litis denunciación o litis consorcio, la falta de cumplimiento de la condición, la acumulación o conexidad de la causa, la litispendencia, en fin. Ahora, ya habiendo visto lo que son los presupuestos procesales, cuáles son los mismos, para qué sirven, pues para la válida integración de esa relación jurídico-procesal, pasaremos a analizar el día de hoy esas posibles actitudes del demandado frente a la demanda, porque no siempre va a repeler, y suponiendo que lo haga, no siempre va a ser con la misma intensidad o con el mismo grado de agresividad frente a la postura del actor, ¿verdad? Entonces, para ello, pues utilizaremos el pizarrón a fin de poder entendernos mejor. Decíamos que en un juicio, disculpen ser tan reiterativo, pero quiero que quede suficientemente claro. Juicio que inicia con la demanda y terminará un día con la sentencia definitiva, ¿verdad? La demanda es el primer documento que introduce la parte actora. Y esta demanda se le va a comunicar al demandado ¿cómo?
a través de un acto procesal que es el emplazamiento. El emplazamiento, ha dicho la jurisprudencia de la Corte, que es el acto procesal más importante del juicio. Le da el grado de solemne al mismo. Y emplazar significa dos cosas: notificar, no cualquier notificación, sino una de índole personal, y dar un plazo. Plazo que, según el tipo de juicio, cada ley va a especificar cuánto tienes para contestar. Hay juicios que son sumarios, digamos, con reducción de plazos procesales. Todos los juicios tienen lo mismo. Hay etapas comunes. ¿De qué se compone un juicio? Sin importar la materia, porque insisto, ustedes no van a salir como personas capacitadas en proceso civil, sino en proceso. ¿De qué se compone un juicio? Se compone estas etapas comunes. ¿Se alcanza a ver aquí, Eduardo? Sí. Estas etapas comunes de todo juicio son la etapa expositiva, o también conocida como postulatoria. Expositiva porque las partes, o sea, el actor y el demandado, exponen su postura. Postulatoria porque postulan su pretensión para el caso del actor y su excepción para el caso del demandado. De ahí el nombre muy popular en el gremio de abogados, que se dice son abogados postulantes, o sea, porque postulan una causa. Todo proceso, después de que inicia con el equivalente a una demanda, o sea, no es que el juez un día se levantó y dijo, ay, no tengo nada que hacer, ¿qué haré? Voy a aperturar un juicio. Pues no arranca en moto propio, sino alguien los tiene que incoar. Después de que se expone la pretensión y o la excepción, todo juicio tiene que tener una etapa probatoria. También se le conoce como de instrucción en algunas materias. ¿Por qué? Porque sabemos que es una formalidad esencial del procedimiento, derivada del artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Federal, donde las partes tienen que tener la oportunidad de ser oídos y vencidos antes del acto de privación en su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos. Y esa oportunidad de defenderse debe incluir la de poder probar, acreditar, sea su acción o sea su excepción para el demandado. Todo juicio, una vez que concluye la dilación probatoria, va a tener una etapa pre y después conclusiva. Y también se le conoce a esta como de alegatos. Algunas materias le dicen conclusiones. La etapa preconclusiva, o sea, es la de alegatos propiamente, es donde las partes, por esa misma formalidad esencial del procedimiento, que así lo reconoce la jurisprudencia de la Suprema Corte, tienen que tener al menos la oportunidad de alegar lo que a su derecho convenga. Yo siempre digo en clases que esta figura de los alegatos, tan gris y tan tristemente olvidada en los litigios, cada vez va a ir agarrando de nuevo mayor fuerza. ¿Por qué? Porque tradicionalmente había dos opciones. Íbamos a presentar nuestros alegatos por escrito y quizás nos esforzábamos mucho en hacer un resumen, una reseña de lo que ocurrió y por qué tenemos la razón, sea de nuestra demanda o en nuestra contestación.
Pero como la jurisprudencia de la Suprema Corte se encargó de decir que el juez no está obligado a ocuparse de ellos y que eso equivale a una llamada a misa, pues no le hacían caso. Podemos levantar un poquito la cámara porque no sé que me queda abajo la cabeza. Entonces... Antes de que sigas, me dicen que el plumón azul no se ve muy bien. Ok, entonces vamos a utilizar el plumón negro, ¿verdad? Negro, correcto. Entonces, primera etapa, para los que no alcanzan a ver, expositiva o postulatoria. Segunda etapa de un proceso, la probatoria, y de ahí la etapa preconclusiva o de alegatos, ¿verdad? ¿Aquí se ve mejor? Sí. Ok. Decíamos que los alegatos, como la jurisprudencia de la Corte históricamente dijo que los jueces no están obligados a ocuparse de los alegatos, pues era equivalente a una llamada a misa. Nadie les hacía caso. Pero ahora, en los juicios hay una tendencia hacia la oralidad. Y digo tendencia porque no es unanimidad la oralidad, o sea, la verbalización. Los juicios tradicionales tampoco fueron siempre escritos, o sea, tenían algunas etapas o algunas actuaciones orales, como cuáles, como las de desahogo de pruebas, por ejemplo. Los juicios orales al día de hoy tampoco lo son 100%, porque tienen etapas escritas. La etapa expositiva es escrita, la demanda, la contestación, el desahogo de vista sobre excepciones y defensas, la reconvención, la contestación a la reconvención y el posible desahogo de vista sobre excepciones y defensas de la reconvención. Son escritas. Y la etapa ejecutiva, o sea, la de ejecución de sentencia, como los incidentes de liquidación de fallo, también son por escrito, ¿verdad? El proceso de remate también es por escrito, aún en el juicio oral. Entonces, por eso digo, juicios con tendencias a la oralidad. Pero ahí son más importantes los alegatos porque ya los hacemos de viva voz ante el juez. Entonces, pues quiera o no quiera el juez nos tiene que escuchar a fuerza. Y ahí es donde quizá podamos cambiar su opinión, su criterio, convenciéndolo de por qué tenemos la razón en lo que estamos nosotros postulando. Entonces, nada más para recapitular. Etapa expositiva o postulatoria es donde se fija la litis, donde se determina el objeto del debate. ¿Y qué la compone? La compone la demanda y su contraparte de la demanda, que es la contestación. El desahogo de vista sobre excepciones y defensas, recuerden que solo sirve para manifestarse sobre las excepciones y defensas. Esto es, en atención al respeto al principio de contradicción, dirían ustedes, el demandado conoce las cartas del actor porque lo emplazan con ellas, se las dan abiertas y sobre eso lo contesta, se excepciona, lo rebate. Y la pregunta siguiente sería, ¿y cuándo el actor va a poder refutar lo que presentó el demandado? Solo sobre las excepciones y defensas lo puede hacer al desahogar la vista. Quiero ser muy enfático en esto, porque es un error muy común de nosotros en el gremio y que bueno, pues lo que espero es que nos vayamos perfeccionando todos, porque para eso estamos aquí, para mejorarnos. El desahogo de vista sobre las excepciones y defensas no es sobre la contestación. O sea, no es de que vengo a contestar la contestación. No, señores. La litis se fijó con la demanda y con la contestación. Esta oportunidad procesal del desahogo de vista solo sirve para ofrecer contraprueba sobre las excepciones y defensas. Repito, esta oportunidad del desahogo de vista solo sirve para ofrecer contraprueba sobre las excepciones y defensas. Ejemplo, para que quede más claro. El actor va y demanda del demandado el pago de 100 pesos derivados de la factura
A. El demandado se excepciona y dice, ya la pagué, y exhibe una ficha de depósito bancaria por 100 pesos. Pues en un plano normal, dirían ustedes, el actor demanda 100 y el demandado tiene un comprobante de pago indudable por 100, pues no va a proceder la acción. Pero cuando le dan vista al actor con esa excepción y defensa o defensa del demandado, puede ser que el actor salga y diga, hey, momento, si bien es cierto que me hizo ese depósito por 100 pesos, ese pago no corresponde a la factura A, sino corresponde a la factura B, porque entre el demandado y yo teníamos múltiples operaciones, como sucede entre los comerciantes, que se compran y venden recíprocamente, pues a granel. Entonces puede el actor venir a ofrecer contraprueba y sacar ahora la documental, que es la factura B, y decirle, señor juez, para destruir la excepción de pago del demandado, te ofrezco esta factura B, que vale 100 pesos. No la había exhibido al inicio porque no tenía por qué demandar 200, dado que nunca me debió 200, siempre me debió 100. Y solamente reclamé aquella que sí me debía. Pero dado que el demandado se está conduciendo con malicia o con falsedad, queriendo justificar con el pago de una factura aquella a la cual no iba dirigido, pues entonces saco yo la contraprueba. Ese es el desahogo de vista de las excepciones y defensas. Y decía, también puede incluirse dentro de la etapa expositiva la reconvención. Nada más que en la reconvención nos vamos a referir un poquito más adelante, cuando veamos las actitudes del demandado, porque técnicamente es un juicio autónomo, mal llamada contrademanda, porque no es una réplica de la misma demanda, sino es una acción autónoma que ejerce el demandado, ¿verdad? Y esa demanda reconvencional pues sigue la misma suerte que la principal, o sea, se emplaza al demandado reconvencional, le dan plazo para que conteste la reconvención y con la contestación le dan vista al actor reconvencional para que desahogue las excepciones y defensas, etc. Entonces, esta es la etapa expositiva. Etapa probatoria o de instrucción, donde las partes tienen oportunidad de acreditar, sea su acción el actor o sea su excepción el demandado o reo. Que por cierto, recordemos que hasta la terminología nos sirve para identificar la fase del proceso en la que nos encontramos. Lo normal en un juicio es que la parte actora se le conozca como también demandante, accionante le llaman algunos, y se dirige hacia la parte demandada, que también se le conoce como reo. Ustedes a veces también escucharán el nombre de parte apelante o parte apelada, si es quien interpuso un recurso o la parte beneficiada con la resolución materia de la impugnación. Cuando estamos aquí, antes de la demanda, en los llamados actos prejudiciales, que también es un error muy común en la práctica, pero aquí mis compañeros y mis amigas ya no vamos a caer en eso. Aquí no hay actor y no hay demandado. Hay promovente y presunta demandada. ¿Por qué? Pues porque no hay un juicio. ¿Y por qué no hay un juicio? Porque el juicio inicia hasta la demanda. Y aquí no hubo una demanda, ¿verdad? Bueno, decíamos, etapa preconclusiva, la de alegatos, cada vez más útiles. Y la conclusiva es la de sentencia. Es donde el tribunal resuelve el fondo de la cuestión debatida, siendo que absuelva o que condena
a la parte demandada, o declare la procedencia o la improcedencia de la acción, o algún presupuesto procesal que haya sido fundada la excepción correspondiente o de oficio lo detecten, ¿verdad? Todo juicio, una vez que se dicta la sentencia, le pongo un asterisco porque no es obligatorio que lo haya. Lo normal es que sí exista al día de hoy, pero no es obligatorio, que es una etapa impugnativa. O sea, una etapa recursal. Recordemos, compañeros, que el medio de impugnación es el género, pero hay especies dentro de ese medio. Formas de impugnarse, por ejemplo, los recursos, claro, los incidentes también, y en ocasiones juicios autónomos como el juicio de amparo, el juicio constitucional. Los procesos comunes y corrientes pueden tener una fase impugnativa, donde, como su nombre etimológicamente lo dice, recurso, con el prefijo re, volver a cursar, volver a analizar una decisión con la que estamos insatisfechos. Y por último, ya que acabó la fase impugnativa o no habiendo existido la misma, vendrá una fase de ejecución, una fase ejecutiva. No omito manifestarles que, así como les dije aquí, que puede haber actos previos al juicio, medios preparatorios, diligencias de consignación, diligencias de jurisdicción voluntaria, separación de cónyuges y un largo etcétera. Significa que antes de la fase expositiva puede, por eso le pongo un asterisco, puede existir una etapa prejudicial, ¿verdad? Prejudicial, previo al juicio. Ahora bien, todo esto lo hice para centrarnos en el tema de cómo vamos a utilizar los presupuestos procesales desde el ángulo del demandado, que normalmente es el que los va a hacer valer. No es en exclusiva, pero en el 90% de los casos le va a tocar al demandado. ¿Cuándo? Al contestar la demanda. Aquí decíamos que el actor presenta su demanda, se emplaza al demandado y el emplazamiento significa notificación y dar un plazo. ¿Para qué? Para contestar. Ahora, el demandado recibe la demanda y va con ustedes y les dice: señores abogados, abogadas, ayúdenme, me llegó esta demanda, ¿qué hago? Y ustedes tienen varias posibles actitudes frente a la demanda. Insisto, algunas cero resistentes y otras muy agresivas. Quiero hacer una precisión. Quizá es un error tan antiguo que hasta se vería medio obvio que lo tratemos en este curso, pero como aquí hay mucho joven estudiante o recién egresado, pues no quiero darlo por sentado para que les sea útil a estos compañeros. Y es el siguiente: es común que cuando nos emplazan a juicio pues hay algún vicio en la notificación, ¿verdad? El que ustedes gusten y manden. Si fue en el día correcto, en la hora correcta, se identificó el lugar, se identificó la persona, se corrió el traslado completo, si van selladas, foliadas las copias del traslado, etc. Pero, si contestan la demanda, no pueden interponer el incidente de nulidad de emplazamiento. O sea, tienen que escoger su veneno. Muchos abogados dicen: yo creo que estoy mal emplazado y para ganar tiempo pues voy a atacar el emplazamiento. ¿Cómo lo atacaría?
Si es por un medio ordinario de impugnación, pues con el incidente de nulidad. Pero tengo miedo. ¿Qué pasa si pierdo el incidente y entonces me quedo sin haber defendido en el juicio? Entonces interpongo el incidente y contesto la demanda. No, una cosa excluye a la otra. La razón es la siguiente. ¿Cuál es la finalidad del emplazamiento? Hacer saber al reo la existencia de un juicio seguido en su contra. Y dice la jurisprudencia de la Corte, tan se enteró del juicio que hasta contestó la demanda. Entonces el incidente se torna improcedente. Muchos tribunales erradamente le dan trámite y lo declaran infundado. No, no es infundado, no hay que analizar el fondo. Es improcedente, ¿verdad? Tú como demandado vas a escoger tu veneno. Si interpones el incidente, no vas a contestar la demanda. Pero si pierdes el incidente, pues vas en rebeldía, lo cual es una losa, una carga, pues muy difícil de sobrepasar. Y si contestas la demanda, purgaste cualquier posible e hipotético vicio que hubiese existido en el emplazamiento. Ahora, ya llegamos a este punto. Vamos a contestar. ¿Y cuáles son las posibles actitudes del reo? De esto trata la charla de hoy principalmente, actitudes. Juan Manuel, quisiera hacer una Sí, anotación antes, sí. porque han estado teniendo la misma duda. Sí. Hace rato hablaba sobre una factura. Entonces, lo que preguntan es si esa factura es una prueba normal o es una prueba superveniente. Conrado Rojas señala, tengo la duda con respecto al ofrecimiento de prueba en la contestación de la factura. Sí. Duda que surge porque en la demanda se presentarán los documentos que acreditan la acción. Posteriormente solo serán pruebas supervenientes, pero para que tengan tal carácter debe ser de fecha posterior a la demanda o acreditar que se desconoce su existencia. De ahí surge mi duda de la prueba ofrecida en el desahogo de lista de contestación. Claro, y ese quizá es una de las dudas más comunes que existen en el mundo del litigio. Y va de nuevo Conrado y para todos los demás compañeros. El actor presenta la demanda y el documento base de su acción es la factura. Vamos a identificarla como la A1. Y esta factura tiene un valor de 100 pesos. Cuando el demandado contesta la demanda, dice el demandado, pago. Recordemos que el pago es la forma más natural de extinción de las obligaciones que se prevé en el capítulo relativo de extinción del Código Civil. Y el demandado, este es el actor y este es el reo. Y el reo exhibe una ficha de pago que vale 100 pesos. En un plano normal, dirían ustedes, si se acredita que la ficha, con la prueba que ustedes gusten y manden, que eso no me voy a referir ahorita, que sea una documental en vía de informe, una confesional, lo que sea. Si este pago se acredita que le cayó al actor, entonces esta deuda estaría muerta, porque estaría cubierta. Pero cuando le dan vista al actor con las excepciones y defensas, él puede rebatir las excepciones y defensas. Y no solo rebatirlas, puede ofrecer contraprueba. Insisto, y perdón por ser tan reiterativo en esto, pero sí es muy importante. El desahogo de la vista no es una contestación de la contestación. O sea, no tienes que decir, voy a contestar los hechos de la contestación. No. La litis se fijó con la demanda y con la contestación. Punto. Con lo que hayan dicho. En el desahogo de la vista es, voy a ofrecer contraprueba. No es una prueba superveniente. No sobrevino en el juicio. No la había exhibido el actor porque el actor no quiso reclamar 200, quiso reclamar 100 nada más. Recordemos que entre las personas, como en el caso de los comerciantes, es muy común que tengan no una, sino varias operaciones en su vida. Entonces, imagínense el que nosotros los mortales
que vamos a la agencia de autos a comprar un vehículo y lo sacamos a crédito y vamos haciendo abonos. O sea, quizá no lo compramos de contado y un día abona 50 y otro día 30 y otro día 80 y otro día 20. ¿Qué tenemos? Varias fichas, pero esas fichas van dirigidos a una deuda o a varias deudas. A lo mejor pagué el vehículo, el servicio, los accesorios, el ta. Entonces, nos dan vista sobre las excepciones y defensas y el actor puede ofrecer contraprueba. Puede sacar la factura. Ahora, aquí estaba la A1, ahora sería la B1, que también vale 100 pesos. Y le va a decir, señor juez, esta factura sirve para destruir esta excepción, la de pago. ¿Por qué? Porque a mí me debía 200, nunca me debió 100, me debía 200. Pero como él me pagó 100 pesos, en verdad sí los cubrió con esta ficha de depósito, entonces yo te acredito que ese pago no iba dirigido a la factura base de la acción, sino iba dirigido a una factura distinta. Y por lo tanto, si yo te mato la excepción de pago, entonces subsiste mi deuda, mi derecho de crédito por los 100 pesos. Espero que haya podido ser útil la explicación, ¿verdad? Déjeme borrar un poquito porque si no, vamos llenando. Ok, ahora, seguimos con esto. Un poquito antes de continuar, sí. nos preguntan que no puede, obviamente, interponerse el incidente de nulidad de emplazamiento y contestar la demanda, porque entonces ya se sabe. Se excluye el incidente de nulidad y la contestación. Lo que hace es que prevalezca la contestación y se torne improcedente el incidente. ¿Cuánto tiempo tiene para presentar el incidente? Fíjense, cuando es una pregunta muy técnica, que además, dicho sea de paso, primero Dios, y esperamos que próximamente, no sé si la semana que entra o la que sigue, hagamos otro tallercito o curso similar ahora de temas de amparo, y es uno de los clásicos ejemplos que ahí se dan. El juicio dura de la demanda a la sentencia, ¿verdad? Y dijimos, aquí hay una correlación de actos y hechos jurídicos. La pregunta es, ¿hasta qué momento se puede promover el incidente o interponer el incidente de nulidad de emplazamiento? ¿Es así? Hasta antes de que se dicte sentencia. Hasta ese momento. ¿Por qué no pudiera promoverse el incidente por aquí, por aquí, por aquí, por acá? Porque ya cesó la jurisdicción del juez, porque ya falló el asunto. Entonces, si están en el juicio vivo, digamos, antes de la sentencia, no solamente pueden, deben exclusivamente agotar el incidente si estuvieran inconformes contra el emplazamiento. Mucha gente viene y presenta amparo aquí en esta etapa y el amparo es improcedente. ¿Por qué es improcedente? Porque tiene a su alcance un medio ordinario de impugnación que es el incidente, ¿verdad? Y el principio de definitividad es un eje rector del juicio de amparo, entendiendo por principio de definitividad la obligación del afectado de combatir todo aquello que le afecta vía el medio ordinario de impugnación. ¿Vale? Bueno, creo que sí la contesté. Sería hasta antes de la sentencia en primera instancia, ¿correcto? Sí, hasta antes de la sentencia definitiva, ¿verdad? Ahora, entonces, la parte actora o demandante emplaza al demandado. Emplazar significa que le notifica la existencia de un juicio y que le da un plazo para contestar la demanda. Y el demandado o reo tiene varias posibles conductas que desplegar. Y de eso trata la charla del día de hoy. O sea, las actitudes del reo. ¿Sí se alcanza a ver ahí, verdad? Actitudes del reo. Las voy a indicar de menor a mayor resistencia. De menor a mayor resistencia. Obvio, enfocándonos
en la que más nos interesa, que es en la posición de excepciones y defensas, ¿verdad? Pero posibles actitudes. Primera, menos resistente, el allanamiento. Allanarse es someterse. Y recordemos que el allanamiento puede ser total o parcial. Total sobre todas las prestaciones que pide el actor y parcial sobre alguna o algunas de ellas en específico. En el allanamiento, la clave estriba en que para pelear se necesitan dos. El actor va y demanda del demandado el pago de 100 pesos y el demandado contesta la demanda diciendo sí los debo. ¿Qué discusión puede haber? O sea, ¿qué buscaba el actor? Que condenen al demandado a pagar 100 pesos. ¿Y qué dice el demandado? Sí los debo. Pues no necesitan ya condenarlo de nada, o sea, ya lo reconoció. A lo más que aspiraría el demandado, y previo garantía de ello, es a que le den un plazo de gracia para pagar el dinero. En el allanamiento, como el demandado, digamos, facilita las cosas a la administración de justicia, no hay condena al pago de gastos y costes. Yo suelo contar un ejemplo un poco chistoso en clase sobre el allanamiento, que los abogados un poco más veteranos, digamos, con cierta antigüedad, les habrá tocado vivir aquella monserga de juicios que eran los divorcios necesarios, o sea, con demostración de causales, a eso me refiero. Hoy día pues sabemos que es sin necesidad de acreditar la causal respectiva. Pero durante muchas décadas en este país hubo miles de juicios de divorcio, donde tenían que probarse las causales. Entonces iba la parte actora y decía: señor juez, quiero el divorcio de mi cónyuge por X causal. Sevicia, adulterio, separación, abandono, las que ustedes gusten y manden que existieran. ¿Y qué decía el demandado cuando le llegaba la demanda de la fiera que quería divorciarse? Pues muchas veces decía: gracias a Dios, si de eso pido mi limosna, me allano. ¿Quieres divorciarte? Va, te lo acepto. O sea, no había oposición y por lo tanto a nada práctico llevaría a seguir un juicio si el demandado sometió su interés al propio del actor. Entonces, allanamiento es igual a sometimiento. Da lugar exclusivamente a que se fije un plazo de gracia para el cumplimiento de la obligación, garantizándose el mismo, ¿verdad? Y ya. Y puede ser total o parcial. Esta es la menos resistente. Es más, no hay resistencia en el allanamiento. Pero hay otras actitudes que ya van teniendo un toque de resistencia. Siguiente posible actitud del demandado: la confesión. ¿Confesión de qué? De los hechos. ¿Se han percatado que hay muchos juicios que no son debate de los hechos, sino del derecho? O sea, dice el actor: señor juez, vengo a demandar del demandado, del reo, el cumplimiento de un contrato, porque conforme la cláusula tal, me debe 100 pesos. Y el demandado contesta y dice: sí es verdad que celebré el contrato, pero no es verdad que la cláusula deba interpretarse así, sino interpretarse así. Entonces, los hechos están confesados por ambas partes. Donde hay un debate es quizá en el derecho. Pero la confesión es una posible actitud del demandado. De hecho, la hacemos con mucha regularidad.
Una obligación del demandado al contestar la demanda es referirse a todos y cada uno de los hechos del actor, bajo la pena de que si lo omite realizar, se tendrá por fictamente confeso de ello, o sea, por presuntamente cierto. Pero no es nada raro que nosotros digamos, respecto al hecho 1 es cierto, el hecho 2 no es cierto, el 3 no es cierto, el 4 sí es cierto, y así, hagamos una mezcolanza. Esta es una posible actitud. Después, puede ser que haya una confesión, pero del derecho. O sea, respecto al fundamento jurídico que expone el actor, es probable que el demandado no tenga debate ahí, diga, sí, sí es cierto. A lo mejor su debate está en los hechos, no en el derecho. Va de nuez. En el caso 2, a lo mejor se confiesan los hechos porque el debate está en el derecho. En el supuesto 3, a lo mejor se confiesa el derecho porque el debate está en los hechos. Parece trabalenguas, pero no. Siguiente posible actitud. Recordemos, al contestar la demanda, a veces hacemos uso de las varias actitudes, O sea, no es que te cases con una sola, sino que hagamos una mezcolanza de confesiones, de negaciones, de allanamientos, excepciones, etc. 4. Negación de hechos, otra muy común. ¿Cómo se suele contestar las demandas en ocasiones? Este hecho lo niego. ¿Y por qué lo niegas? Porque conforme a la distribución de cargas probatorias, que será un tema que mañana veremos, sabemos que la regla es el que afirma está obligado a probar. El actor, los hechos constitutivos de su acción. El reo, los de sus excepciones. Entonces, el demandado, cuando contesta, a veces lo que quiere es invertir la carga de la prueba al actor y decir, lo niego. ¿Para qué? Para que tenga que salir el actor a justificar lo que dice. Entonces, la negación de los hechos es una posible actitud del reo. Otra posible es la negación del derecho. A lo mejor los hechos están confesados y se dicen, sí es cierto el hecho 1, el 2, el 3, pero niego el derecho. Me encanta este ejemplo que utilizo mucho en clase. Aquí se los comparto, fíjense. Me llega un día una persona y me dice, oiga, licenciado, me llegó esta demanda. Era una demanda en la vía ejecutiva mercantil de un cheque, del pago de un cheque. Y como se imaginarán, oiga señora, ¿usted firmó el cheque? Sí, sí lo firmé. O sea, ¿era de usted la cuenta? Sí, es mi cuenta. ¿Debe el dinero? Sí, la verdad lo he tenido para pagarle. O sea, todos los hechos estarían confesados. Sí es su firma del cheque, sí es su cuenta, sí ha omitido pagarlo, pero a lo mejor la defensa nada más descansaba en la negación del derecho, diciendo, pero no tienes derecho a cobrarme. ¿Por qué? Porque te ha prescrito o porque operó la caducidad o por la razón que gustes y mandes. O sea, los hechos están confesados. Lo que niego es que te asista el derecho para cobrarme. Posible conducta, la negación del derecho. 6. Pues ya vamos a entrar a la materia sustancial del día de hoy. La oposición de excepciones. Excepciones y defensas. ¿Cuál es una y cuál es otra? Bueno, ya sé que yo les
sugerí como lectura el texto de mi maestro, don Cipriano Gómez Lara. Debo decir que mi libro favorito de proceso civil, para efectos didácticos, digamos, porque es muy claro, aunque en la vida real fui alumno de él 3-4 ocasiones, discutía mucho sobre el tema de la definición teórica e histórica sobre las excepciones. Sobre este tema, a mí me gusta más la simplificación sobre este tema que hace también mi maestro don José Ovalle Favela, y dice lo siguiente: para digamos poner de forma más clara el entendimiento, las excepciones vamos a distinguirlas en aquellas que son de fondo y aquellas que son de forma o procedimiento. Las que son de fondo son sustanciales. Y cuando digo sustanciales es que atacan el derecho. Las que son de forma o procedimiento son aquellas que afectan a los, ¿qué clase vimos ayer? Presupuestos procesales. El hecho de que ayer hayamos visto la sesión de la teoría de los presupuestos procesales tenía una razón de ser. No es como algo al aire sin sentido, es porque es la materia prima de las excepciones procesales. Ahora, las sustanciales, para efectos didácticos, digamos, estas excepciones sustanciales se les conoce como defensas. Y las de forma o procedimiento se le conocen como dilatorias. Me voy a referir primero a las dilatorias para vincularlas con el tema ayer visto. Las excepciones dilatorias o que afectan los presupuestos procesales, dijimos que se encuentran en los artículos 35 del Código Procesal Civil de la Ciudad de México y sus equivalentes en el interior del país, mientras no tengamos nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que está durmiendo el sueño de los justos aún, y en los artículos 1122 y 1131 del Código de Comercio. Las excepciones dilatorias, como su nombre lo dice, dilatan. Dilatar significa retardar el curso del procedimiento. No atienden a una cuestión de fondo, o sea, no van a destruir la acción. Las excepciones dilatorias, sin perjuicio, ojo, sin perjuicio de que pueda tener razón el actor en su demanda, lo que buscan nada más es que se colmen todos los presupuestos procesales. Ejemplo, está el juicio, si se alcanza a ver esto, ¿verdad? Sí. Está el juicio de A contra B. ¿Qué pasaría si el juicio lo tramitan en materia civil y dice el demandado? Se cortó la transmisión. Vamos a reiniciar. Usted me dice, me olvidó. Aquí está bien. No, aquí está bien. Ajá.
Ya está. Me dicen que hubo una interrupción, pero no pasa nada, lo suspendimos. Repito, hay un juicio civil donde A demanda a B. ¿Estamos bien? Sí. ¿Qué pasaría si con independencia de que tenga razón A, o sea, nadie discute que tiene la razón, pero qué pasaría si B dice, oye, juez, la vía o el tipo de juicio es incorrecto, me estás demandando civilmente y yo considero que esto es un acto de comercio, o sea, que es mercantil? Bueno, aquí no se analizó el fondo, sino lo que se analizó fue la forma, ¿verdad? ¿O qué pasaría si este juicio es oral? En la vía oral. Y el demandado dice, no señor, este juicio no tenía que ser oral porque a lo mejor no es de cuantía determinada, sino de cuantía indeterminada. Y tendría que tramitarse ante el juez de primera instancia. Con independencia de que tuviera o no razón el actor, en realidad lo que ataca el demandado es un presupuesto procesal. ¿O qué pasaría si el actor, o sea, A, actúa por conducto de la representación, o sea, vía un apoderado? Recordemos que el poder contiene implícito un contrato de mandato. ¿Qué pasaría si B dice, con independencia de que tenga razón o no, este poder está defectuoso y ataco la personalidad? Y si el defecto de la personalidad es insalvable, o sea, no corregible, da lugar a el sobreseimiento. Y así, recordemos, la teoría de los presupuestos procesales nos va a servir para poder combatir toda la mala integración de la relación procesal. Ya la conocen, artículos 35, Código Procesal Civil Local y 1122 del Código de Comercio. Emplazamiento, competencia, personalidad, vía procesal, cosa juzgada, litispendencia, etcétera, etcétera. Por cierto, nada más para que no crean que se me olvidó, sí lo vamos a ver. Ayer muchas de las dudas que me hicieron llegar los compañeros tenían que ver con una excepción que decía que es medio rara, pero cada vez se ha ido desarrollando más en la doctrina y en la jurisprudencia, que es la de cosa juzgada reflejo. No es un presupuesto procesal, o sea, se estudia en el fondo. Le pedí a mi amiga, mi compañera Verónica Sánchez, que me consiguiera por ahí las tesis que existen al respecto. Las vamos a subir hoy al grupo y mañana las platicaremos ya que la hayamos leído, porque está un poco técnica para ahorita dedicarle tiempo, pero no es un presupuesto procesal. La que sí es presupuesto es la cosa juzgada a secas. La reflejo, o sea, la que impacta de un juicio distinto en el actual, es de fondo, pero mañana me pronunciaré sobre ello. Entonces, decíamos, excepciones dilatorias lo que buscan es retardar el curso del procedimiento. La característica de una sentencia que acoge favorablemente una excepción dilatoria es que hace una reserva de derechos. Y aquí, ojo con ustedes, los abogados de la parte actora, si en algún momento se ven afectados por una sentencia que determine fundada una excepción dilatoria. Es una práctica común en los tribunales que por error, a veces en el desconocimiento de la ley y otras ocasiones en el copiar y pegar de las sentencias, muchas ocasiones resuelven así. Dicen, es fundada la excepción dilatoria o procesal, perenganita. Y declaran improcedente la acción. No. Si la excepción procesal fue fundada,
la acción no pudo ser improcedente por una razón sencilla, porque ni siquiera la analizamos, o sea, no llegamos hasta allá. La acción solo puede declararse procedente o improcedente cuando se estudia la misma, o sea, cuando la tienes aquí enfrente, juez. Pero si fue fundada la excepción dilatoria, te quedaste a muchos metros de distancia, ni siquiera la analizaste. Por eso las excepciones dilatorias generan reserva de derechos. Yo suelo decir que sí, o sea, ganar un juicio siempre es importante, pero cuando ganas por un presupuesto procesal, imaginemos la parte de personalidad del actor, que sí tenía razón el demandado y dijera, este apoderado no podía demandarme porque su poder tenía el defecto X. ¿Qué va a suceder? Que me va a venir a demandar de nuevo la parte actora correcta. Y ahí quién sabe cómo me vaya a ir. O sea, pudiera ganar o podría perder. Entonces, hay reserva de derechos en las excepciones dilatorias. Y si el tribunal en la sentencia no lo decreta así, tienen la obligación ustedes de impugnarlo, porque recuerden, lo que no combaten procesalmente, lo consienten. ¿Ok? Ahora, respecto a las defensas o excepciones, también se le conoce a esto como excepciones perentorias, porque hacen que perezca la acción o el derecho. Normalmente en las excepciones perentorias, ya voy borrando por acá esto, lo voy a utilizar. Normalmente en las excepciones perentorias se hacen valer hechos extintivos, impeditivos o modificativos. ¿De qué? Todos estos, ¿de qué? De la acción. ¿Sí se ve? Sí. Esto es un hecho extintivo, así algo facilito, que ya les di la respuesta hace rato. Me demandan el pago de un contrato por 100 pesos y tengo mi ficha de depósito de pago por los 100 pesos. ¿Qué hago? O pongo la excepción de pago. ¿Por qué? Porque extingue la obligación. O me demandan el pago del contrato por 100 pesos y con independencia de que deba o no deba los 100 pesos, o pongo la excepción de prescripción. La prescripción es una forma, sí, de adquirir derechos, cierto, pero también de extinción de obligaciones por el transcurso del tiempo. Imaginemos un contrato de prestación de servicios profesionales, como los que los abogados solemos usar comúnmente, y tienen un plazo extintivo para demandarse, que es de 2 años, a partir de que culmina la prestación del servicio, so pena de que si no se hace, entonces prescribe. A veces son impeditivos y a veces son modificativos. Entonces, excepciones perentorias, ejemplo, pues váyanse al Código Civil en todo lo que es capítulo de extinción de las obligaciones, pago, quita, compensación, remisión de la deuda, etcétera. Son típicos ejemplos de defensas sustanciales o puras, porque atacan la acción o el derecho sustancial. Excepciones dilatorias o procesales afectan los presupuestos procesales. Ejemplos, ya dijimos, competencia, personalidad, vía procesal, cosa juzgada, litispendencia, falta de cumplimiento de la condición, etc. Ahora, ya vamos a meter turbo. Después de que se opongan excepciones y defensas, quizá la conducta más feroz del demandado contra el actor es la llamada reconvención. La reconvención es una acción autónoma donde el demandado, aprovechando la existencia
de una relación jurídica con el actor, va a ejercer los derechos que por sí tenga contra el actor, ¿verdad? O sea, ya que hay un camino recorrido, pues de una vez hago valer mi derecho. Mal llamada contrademanda, porque no es la réplica de la misma demanda, sino de la demanda que hace ahora el llamado actor reconvencional, que era el demandado principal. En la reconvención, normalmente lo que sucede en la práctica es que se analiza el otro lado de la moneda de la pretensión del actor. Por ejemplo, la parte actora demanda del demandado la prescripción positiva de un bien y el demandado dice: no quiero que te quedes con mi propiedad, no quiero que la adquieras por el transcurso del tiempo vía la usucapión, no lo quiero. Entonces me defiendo respecto a tu acción principal, pero ya aprovechando que estamos en juicio, pues de una vez quiero que me la devuelvas. ¿Y cómo te voy a exigir que me lo devuelvas? Demandándote ahora yo a ti. ¿Qué te voy a demandar? Pues el polo opuesto de la usucapión, que es la reivindicación. Uno quiere adquirir por tiempo y el otro, como propietario, quiere pedir la devolución del poseedor no propietario, ¿verdad? El polo opuesto, que sabemos que en ese tipo de casos pues se analiza preferentemente siempre. No importa que uno demandó la prescripción y recombina el otro la reivindicación, o que uno demandó la reivindicación y el otro recombina la usucapión. Siempre se va a analizar primero la usucapión, porque de ahí depende si tiene título o no de propiedad la contraparte para la reivindicación, ¿verdad? O por ejemplo, otro típico caso, ahí fue el caso del lunes, muy parecido. Uno demanda el cumplimiento del contrato, o sea, sí quiero seguir el contrato, y la contraparte pudiera reconvenir que el polo opuesto del cumplimiento, que es la rescisión, o sea, el divorcio o la ruptura del contrato. Cumplimiento, rescisión, la otra cara de la moneda. Nada impide, desde luego, que pudieran reclamar lo mismo. O sea, uno pide la rescisión diciendo que el otro fue el que incumplió, y el otro se defiende diciendo que no incumplió, y él también recomienda la rescisión diciendo que el otro fue el que incumplió. O sea, nada lo impide, pero lo normal es que sea el otro lado de la moneda, ¿verdad? Entonces, en la reconvención se van a deducir los derechos que tenga el demandado principal, ahora él convirtiéndose en una parte actora. Por eso se va a llamar actor reconvencional para el expediente de la reconvención, que es el mismo, vaya, pero para lo que es el trámite de su acción. Es una práctica errada muy común en los tribunales que cuando se resuelve la acción principal y la reconvencional, a veces prosperan las dos, a veces prospera una sola de ellas, o a veces no prospera ninguna y quedan tablas en el juicio. Pero cada una debe resolverse, por ejemplo, en su condena en gastos y costas, según si es juicio civil, mercantil o civil federal, etc. Si se rigen bajo la teoría del riesgo o la teoría subjetiva de la temeridad o mala fe, porque no porque haya perdido el actor en la acción principal significa que no va a haber gastos y costas tampoco en la reconvención, ni viceversa. ¿Por qué? Porque son acciones autónomas. Cada una debe analizarse por separado. Y por último, ya habiendo visto lo que es la reconvención, no omito manifestar algo también técnico y que a veces se nos olvida, que es la denuncia del juicio. Denuncia del juicio a terceros. ¿Cómo está esto? En muchas ocasiones se hace necesario que, aprovechando la existencia de un juicio, necesita una de las partes, puede ser el actor o el demandado, no solo es para el demandado, necesita que la futura sentencia que se dicte le pare en perjuicio a alguien más.
Y el ejemplo perfecto es este. Y si no perfecto, pues es el que uso yo en clase y nos aguantamos, ¿verdad? Es broma. Imagínense que hay un juicio civil del arrendador. Le voy a poner el nombre para que se identifique. Del arrendador contra la afianzadora. Y ese juicio versa sobre, se trata de pago de rentas, de algún contrato de arrendamiento. En la Ciudad de México existe una vía procesal específica que es la controversia del arrendamiento inmobiliario, pero en muchos lugares del interior del país se tramitan como juicios de desahucio, como juicios ordinarios civiles, según cada codificación. Aquí le puse el nombre de juicio civil, lato sensu. Entonces el arrendador dice: a ver, afianzadora, yo celebré un contrato de arrendamiento con el inquilino Juan Pérez y me dio una fianza. Esa fianza es donde tú, afianzadora, como obligada del obligado, garantizas el pago de la renta. Y pactamos que si no me pagaba la renta dentro de los primeros 3 días de cada mes, yo no tendría por qué pelearme con él, iría contigo, porque tú eres solvente. ¿Para qué me voy a ir con el inquilino? Pues si no me paga precisamente porque es insolvente. No, hombre, no quiero ni batallar, yo me voy contra ti. Y la afianzadora, con independencia de que vaya a contestar la demanda, o sea, contesta, dice la afianzadora: ¿qué pasa si pierdo el juicio? ¿Qué pasa si me condenan? Yo me tendría que voltear, afianzadora, con mi afianzado. ¿Para qué? Para repetir contra él, para cobrarle a él. Entonces, cuando contesto, lo que hago es, además de defenderme, denuncio pleito. ¿Para qué? Para que manden traer al juicio al inquilino. Y así, si se dicta una sentencia y la sentencia es condenatoria contra la afianzadora ya no tiene que hacer un juicio contra el inquilino, sino se voltea y le ejecuta la garantía que le haya dado para darle la fianza, evitándose un segundo juicio eterno. Nada más lo que hizo es, la afianzadora lo integró aquí, al inquilino. No es demandado, sino tiene el carácter de un tercero. Bueno, vamos a entrar a la sesión de preguntas y respuestas, porque si no el tiempo se nos va volando. Como quiera, recuerden ustedes, compañeros, que me pueden hacer llegar a mí, a mis compañeros que aquí gentilmente siempre me ayudan, a Vanessa Aguirre, a Eduardo López Jaimes y desde luego a mi querido amigo y maestro don Javier Arias, a cualquiera de los tres o conmigo directamente o en el grupo, todas aquellas dudas. He intentado contestar en las noches, en mis tiempos libres, la mayoría de dudas que tengan relacionadas con el tema. Y si no quedan satisfechas el día de hoy, pues mañana, antes de arrancar o al inicio de la próxima sesión, pues contestaremos las más recurrentes. Vamos a ver preguntas y respuestas. Me preguntan aquí que en el último ejemplo que pusiste sobre el arrendamiento inmobiliario, ¿de quién es la obligación traer a ese tercero? ¿Si de la afianzadora o de su contrario? No, del demandado. Porque el actor dice: a mí no me importa el inquilino, yo para qué lo quiero traer si sé que no tiene dinero, a mí me importa el que es solvente. Entonces la obligación es del demandado en este caso, pero hay ejemplos donde cuando contesta la demanda el demandado, el actor es el quien va a mandar denunciar al pleito a un tercero. Por ejemplo, demando yo, actor, al demandado la entrega de un bien. Y el demandado contesta y me dice: no lo tengo yo porque ya se lo transmití a C.
a X persona. Entonces yo, actor, cuando me dan vista con las excepciones y defensas, en este momento pido que se denuncie el pleito a C para integrarlo en la relación. No conocía que él tenía la adquisición del bien, por eso no lo demandé desde un inicio, pero ya que me estoy enterando, lo jalo para que le paren perjuicio a la sentencia. Regresando al punto del incidente de nulidad de emplazamiento, me preguntan, ¿requiere que no tengan actuaciones dentro del juicio? Exacto. A ver, este también es un tema muy importante porque genera un error común de todos nosotros los abogados. Debo aclarar que no es que no hayamos pasado nosotros por esos errores, al contrario. La idea es que si ya recorrimos y caímos en muchas fallas, pues ustedes no lo hagan, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del emplazamiento? Hacer saber al reo la existencia de un juicio seguido en su contra. Si interviene en el juicio actuando, pues obviamente se enteró del mismo. Y por lo tanto no quedó inaudito, no quedó indefenso, ¿verdad? Me preguntan por acá, en el tema de la reconvención, ¿sí?, si es necesario notificar personalmente ahora al demandado incidentista o dentro del mismo expediente se puede llevar a cabo la notificación de este juicio autónomo. Ok, una aclaración, no es demandado incidentista, es demandado reconvencional porque no es un incidente, sino es una acción autónoma, igual que la demanda principal. Segunda cuestión es, se le va a emplazar igual que la demanda personal, o sea, personalmente. Entonces hay que hacerlo de ese modo. Yo tengo varias dudas respecto al incidente. ¿Sí? ¿Okay? ¿Al incidente de nulidad? Sí. Lisa Enviano pregunta, con respecto al incidente de nulidad de emplazamiento, ¿el demandado puede quedarse como un as en la manga el hecho de poder interponer el incidente ya que el juicio está avanzado? ¿Es viable? En ese caso, ¿se resolverá el incidente hasta la sentencia o antes? Ok, Liz. A ver, el incidente tiene que resolverse antes de la sentencia o máximo con la misma sentencia. Entonces, si te lo quieres guardar como as, el problema es que quedas expuesto a ganar el incidente. O sea, pusiste todos los huevos en una sola canasta. Yo lo que a veces digo es, si tienes dudas entre si estás bien emplazado o mal emplazado, defiéndete, contesta, porque es más perjudicial el que ni las manos metas. A veces nos llegan los asuntos que ya inclusive están avanzados y no se contestaron inclusive. Entonces yo diría, ¿para qué te metes al juicio? Si vas a purgar el vicio de la notificación. Si estás mal notificado, o haces valer el incidente o dejas que dicten la sentencia y después les sorprendes con un amparo. Me comentan aquí, ¿qué pasa si se presenta un amparo indirecto por nulidad en el emplazamiento y se sobresee el juicio por no haber cumplido con el principio de definitividad? ¿Vale la pena intentar el incidente de nulidad de emplazamiento dentro del proceso civil? Ya no se puede porque todos los incidentes de nulidad, aclaro, deben de hacerse valer en la actuación posterior, so pena de que si no se hace valer en esa actuación siguiente, quedan purgados o convalidados. Iván Gómez pregunta, ¿sería válido que el demandado pusiera la excepción de nulidad relativa? De ser el caso, ¿qué probabilidad tendría de prosperar? Excepción de nulidad relativa. Ok, pero lo que no supe es contra qué. En este ejemplo dado, voy a intentar deducir el problema. Miren, la excepción de nulidad tiene como finalidad exclusivamente excluir la validez de un acto jurídico contra el demandado, pero el acto existe, o sea, no se anula per se, sino simplemente se excluye su aplicación. Si el demandado lo que quiere es que deje de existir o tener efectos en la vida ese acto jurídico, lo que tiene que hacer él es volverse un actor reconvencional y reconvenir la nulidad en un juicio autónomo. Lo cito con un ejemplo. Resulta que te exhiben una escritura pública el actor y demanda a tu cliente el demandado.
Si tú dices, hay nulidad por el vicio de forma, de fondo que quieras, requisitos esenciales o de validez, el que gustes y mandes. Bueno, algunos son nulidades absolutas, unas son nulidades relativas. Y si tú te excepcionas, nada más da lugar a que no se te aplique ese documento, pero sigue vivo para el mundo. Si tú lo que quieres es destruirlo por completo, tú tendrás que ser un actor reconvencional e ir a reconvenir la nulidad del documento. Por acá la última, nos comenta Diego Almanza. ¿Se podrá interponer incidente de nulidad por defectos en el emplazamiento y además contestar la demanda ad cautela? Bueno, esa la contesté creo que el día de ayer y les decía, Diego, para empezar, quítense esa palabra. No existe ninguna codificación del ad cautelam. Ad cautelam suena a por si las moscas. O sea, por si no procede esto, hago valer lo otro. Eso no existe. Y la respuesta que la di ayer y durante la sesión de hoy es que no procede. Porque si tú contestas la demanda, purgas el vicio de cualquier posible irregularidad en la notificación. Porque tan es así que te enteraste que contestaste. Entonces les decía yo la frase, escoge tu veneno. O contestas o haces valer el incidente. Pero si tú contestas, el incidente se torna improcedente. ¿Ya estamos? Bueno, este último par de minutos. Hoy me voy a dedicar a hacer el caso práctico que se los enviaré para analizar mañana con el capítulo de pruebas. O sea, veremos una demanda que vamos a contestar, llamémosle así. Vamos a hacer una contestación refiriéndonos a los hechos, al derecho, al cómo poner excepciones, y en el capítulo de pruebas para intentar señalar cómo se deben ofrecer las mismas. Voy a subir la lectura del capítulo de pruebas como quiera en el grupo. Ya me hizo favor por ahí un compañero de subir en PDF el libro base que tenemos ahorita, que es el de Derecho Procesal Civil, que por aquí lo están viendo, y ahí el tema va a ser el capítulo de pruebas. Pueden ustedes ya bajarlo de ahí mismo, pero como quiera, se los vamos a mandar a los grupos de WhatsApp, al chat, al grupo de abogados amantes del derecho, para que no haya ninguna duda de que tengan acceso a esa información. Pues de mi parte no me queda más que agradecerles. Ya estamos a la mitad del curso. Mañana le toca a un servidor el capítulo de pruebas en los juicios civiles y mercantiles, y el viernes a mi amigo el maestro Agustín Covarrubias, el juicio en línea, el juicio civil. Entonces, pues hagamos el máximo esfuerzo, el último tirón. Sé que de repente es un poco cansado esto, también para mí es cansado un poco el preparar y levantarme para esto, porque en las noches también me toca dar clases a mí en otra institución, pero lo hacemos con gusto para poder seguir enrolados en esto que nos apasiona de los juicios civiles y mercantiles, y espero que les haya sido de utilidad esto que vimos el día de hoy. Cualquier duda, por favor, háganla llegar por los medios de comunicación que tenemos, y nos veremos próximamente. Saludos, buenos días, a guardarse en casa y que estén bien ustedes y los suyos. Muchas gracias.